reunión. Muy buenas noches. Bueno, vamos a esperar a que ingresen los demás y vamos a empezar a las 7:35. Se escucha mi audio, ¿verdad? Sí, se escucha. Buenas noches. Buenas noches, sí se escucha. Muchísimas gracias.
Buenas noches, yo creo que ya deberíamos comenzar, ya y 36. Bueno, muy buenas noches. Ya hemos esperado. En el transcurso de la sesión vamos a ir aceptando a los demás compañeros y compañeras. Bueno, reiterando, saludos a todos. Espero que hayan tenido un lindo día y sobre todo que esta noche sea muy productiva para que puedan familiarizarse con el tema y aprender de ello. Bueno, presentarme. Yo soy José Alejandro Aguilar Maldonado y soy voluntario de la Oficina Jurídica para la Mujer. Y en esta ocasión les voy a dar a conocer este tema sobre derechos humanos. En instantes voy a compartir la diapositiva y me gustaría que me confirmen si logran ver mi pantalla, por favor. Me confirman, por favor, si se escucha mi audio y si se ve mi pantalla. Sí, se ve. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar. Primeramente, antes de iniciar, agradecer a la Diputación de Badajoz y a la Fundación Ciudadanía, Iberbibliotecas y por supuesto a la Oficina Jurídica para la Mujer por brindarnos este espacio de capacitación. En esta ocasión vamos a hablar sobre los derechos humanos. Y bueno, antes de adentrarnos sobre este tópico, tenemos que aclarar y sobre todo entender la importancia de estos talleres. Sabemos que estos talleres se concentran en un proyecto sobre violencia de género en tiempos de pandemia, con respecto a la formación y capacitación de mujeres universitarias y estudiantes de unidades educativas. Este proyecto busca empoderar a estudiantes bolivianas de colegios y universidades de la ciudad de Cochabamba para que éstas puedan luchar contra la violencia de género. Y obviamente para conseguir esta defensa, para luchar por nuestros derechos, tenemos que ver el fundamento legal que nos proporciona la Ley 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y así tomar decisiones en protección de su integridad personal y de la de otras mujeres a partir de la comprensión de la importancia de la autoestima y el liderazgo en nuestro cotidiano vivir. Y obviamente, para lograr esto debemos conocer los distintos tipos de violencia de género que se manifiestan actualmente. Ahora, nosotros como personas tenemos necesidades básicas. En general, los seres vivos tienen necesidades básicas, ya sean las plantas, los animales, y obviamente estas necesidades básicas deben ser satisfechas para que nosotros podamos desarrollar todas nuestras capacidades y así vivir con seguridad y tengamos seguridad en nosotros mismos. O sea, no sentir miedo, no sentir frustración, no sentir ese temor al relacionarnos con los demás y así tener esa capacidad de adentrarnos y expresar nuestras ideas. Hablando sobre las necesidades, sabemos muy bien que todos tenemos necesidades básicas. Obviamente desde que nacemos y tenemos también el derecho de satisfacer cada necesidad. O sea, nadie puede quedar exento, ¿no?, de cumplir esas expectativas. Todos merecen cumplir sus necesidades. Es por eso que la pirámide de Maslow nos muestra esta organización de las necesidades que tenemos. Empezando por las necesidades físicas, ya sea la comida, la alimentación, el descanso, las horas de sueño, y estas sí o sí se tienen que cumplir. Por ejemplo, tener comidas nutritivas,
descansos, nadie nos puede privar de nuestro descanso, porque sabemos que si no descansamos, llegamos a estresarnos, y obviamente si estamos estresados, en el caso de los estudiantes, no podrían llegar a asimilar lo aprendido, lo estudiado. Luego subimos un peldaño más. La necesidad de seguridad. Un momentito, voy a aceptar a los demás. Listo. La necesidad de seguridad. O sea, nosotros cuando salimos a las calles, obviamente tenemos esas expectativas de seguridad, de que no nos va a pasar nada, de que nadie nos va a causar daño, de que no vamos a estar en situaciones de peligro, o también de que en los establecimientos donde nosotros interactuamos, que no pase nada, ¿no? O sea, que no pase nada que nos afecte nuestra integridad física, nuestra seguridad física. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, de nuestro hogar, se supone que esta tiene que estar construida en base de diversos parámetros que nos brinden comodidad, satisfacción y seguridad. Por ejemplo, un simple dormitorio. Se supone que tiene que estar construido adecuadamente, también con las ventanas, con las cortinas para proteger nuestra privacidad y sobre todo en las noches para que nos proteja del frío. Y esa es la seguridad que nos podría brindar una vivienda. Lo mismo con el trabajo, ¿no? O sea, trabajar dignamente, sabiendo de que no vamos a estar sujetos, ¿no? Sujetos a esa intensidad de que qué va a pasar si estoy trabajando y de la nada viene una persona a cuestionar lo que hago o a infravalorar mi calidad de trabajo, ¿verdad? Ahora subimos un peldaño más, la necesidad de pertenencia. Nosotros como personas no debemos sentirnos excluidos. ¿Uno por qué? Porque nosotros tenemos estas necesidades como la amistad, el amor y las relaciones. Por ejemplo, con respecto a la amistad, esa necesidad de interactuar con un buen amigo, una buena amiga, para compartir ideas, pensamientos. Ahora, interrelacionando, ¿no? El amor y las relaciones. Esa necesidad de compartir tus ideas con una persona especial, sabiendo de que se va a velar por un bien común. La necesidad de reconocimiento, otro peldaño más, como el éxito, la confianza y el respeto. Por ejemplo, cada día nosotros nos esforzamos. Nos esforzamos para tener éxito, para tener una buena reputación y así para que en la sociedad nos vean como personas respetables y sobre todo serviciales, que estamos contribuyendo a un bien común. La confianza, tener confianza de lo que hacemos, sobre todo confiar en nosotros mismos. ¿Por qué confiar en nosotros mismos? Porque si no confiamos en nosotros mismos, obviamente no vamos a tener estima, esa estima eh, de, esa estima de cumplir nuestras expectativas. Ahora, la necesidad de autorrealización. El último peldaño, que se encuentra en la cúspide. Esto igual se relaciona con el éxito, la confianza y el respeto, pero ya a un nivel personal, mientras que la necesidad de reconocimiento se lleva a cabo desde un ámbito colectivo, o sea, de qué papel juegas tú dentro de la sociedad. O sea, ¿quién eres dentro de la sociedad? Si contribuyes en algo, si no, y sobre todo si tienes ese espacio que te brinda la confianza, el respeto, y así tener una buena satisfacción. Pero bueno, yendo a la cúspide. Por ejemplo, nosotros somos conscientes del esfuerzo que hacemos. Y obviamente el éxito también ya llega a ser algo subjetivo, algo interno. Por ejemplo, la visión de éxito de una persona va a ser diferente con respecto a la de otra.
La confianza. El grado de confianza que nosotros nos aportamos para realizar algo. El respeto. Nosotros nos respetamos de verdad. Por ejemplo, en un examen, sabemos que, bueno, imaginemos esto. Pensemos que hay un examen de aquí a 3 semanas. Sabemos que el examen va a ser muy complejo debido a que cada tema, a que cada apartado tiene su grado de dificultad. Entonces, si nosotros nos respetamos a nosotros mismos, vamos a decir, este examen tiene estos tópicos, se interrelaciona con otros temas, obviamente voy a tener que aprender ciertas ramas auxiliares para comprender un apartado en específico, entonces voy a estudiar desde ahora. No voy a estudiar esperando un día antes, ¿no? Porque ahí nos estaríamos desplantando nosotros, porque obviamente si estudiamos un día antes para un examen, nos estaríamos perjudicando totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a llenar con frustraciones, estrés, y obviamente vamos a disminuir, nosotros mismos vamos a disminuir nuestras horas de descanso. Y esto basado en nuestra propia responsabilidad. Es por eso que ahí viene el respeto, ¿no? O por ejemplo el respeto cuando nosotros mismos vemos de que algo no es correcto y no lo hacemos, porque no es ético ni moral. Pero si hacemos algo ilícito, obviamente no nos respetamos, porque nosotros mismos estamos dañando nuestra propia integridad. Bueno, esos son aspectos breves sobre la pirámide de Maslow. Obviamente, ya en otras sesiones lo vamos a complementar, a expandir, porque estos solo son los aspectos fundamentales. Ahora, obviamente todas las personas son iguales. No importa si eres rico, pobre, si eres niña, niño, si eres hombre o mujer. No importa si tienes diferente orientación sexual, ya sea lesbiana, gay, bisexual. No importa si eres alto, pequeño, flaco, obeso, no importa. Todos merecemos el mismo respeto. Y eso nos hace iguales. ¿Y qué es lo que nos hace iguales? El simple hecho de ser personas. Y el simple hecho de ser personas también nos garantiza de que tenemos que velar por nuestras necesidades. Y estas necesidades tienen que ser satisfechas. Es por eso que simplemente al ser persona ya gozas de estas necesidades. Y bueno, sabemos muy bien que es una clase, que esta sesión tiene que ser participativa. Así que me gustaría que se tomen 5 minutos para responder estas preguntas. Obviamente sin redundar lo que salga de ustedes, porque ustedes también tienen que dar a conocer sus ideas. Aprovechen este espacio para expresarse, para interactuar. Y bueno, vamos a responder estas preguntas. Yo después voy a seleccionar, o si gustan, alguien puede levantar la mano y decir, yo quiero responder esto, yo quiero responder el otro. Bueno, las preguntas son, ¿qué necesidades importantes tienen las personas? ¿Qué pasa cuando no satisfacemos alguna de nuestras necesidades? ¿Qué necesitamos para satisfacer nuestras necesidades básicas? Bueno, tómense 5 minutitos, o si gustan menos, depende de ustedes. Y bueno, vamos a empezar por voluntarios. Vamos a empezar por voluntarios. Si alguien quiere levantar la mano o prender su micrófono, lo hace. Lo hace para darnos a conocer sus ideas. $53 nomás todavía está. He aceptado todavía.
micrófonos, sus micrófonos. Se escucha lo que están hablando. Noches. Buenas noches, buenas Hola. noches. Yo considero que depende, ¿no? De cada persona para poder llegar a cumplir lo que corresponde, ¿no? Tal vez algunos lo hacen con más fuerza, depende de la fuerza de voluntad, según yo, ¿no? Claro, eso sí. Hola. Hola, hola. Adelante. Hola, buenas noches. Si nos referimos a necesidades básicas, se debe ser primero, ¿no? La alimentación, la educación y la vestimenta, como tal, como básicas. Y esas, ¿cómo las satisfacemos? Con algo económico, ¿no? En este caso Soy sería como el dinero que y mañana intercambio. mismo te mandaron a una señora, En neta, el está muy caso mal de, hoy día. ¿qué Me ha pasa cuando discriminado necesitas porque entra a un baño con mi hijo en la Perdón, Cristian. universidad. Apaguen su Eso solo es micrófono, por para favor. administrativos, para los que trabajan aquí. Yo No se también trabajo escucha aquí, la señora, participación. pero no con niños. Hable con la encargada de que se puede entrar con niños o no. Pero ¿dónde dice que con niños no pueden entrar los trabajadores? Señora Un Dora, momentito. Me ha señora tocado Dora, la puerta, apague te su has micrófono. entrado y estaba alterado dentro del baño y mirándome cómo estaba cagando. Señora Así, Dora, me estaba mirando, pues. Bueno, disculpen, ya se desactivó su audio. Adelante, adelante, Cristian Eric. Recapitulando, ¿no? Cuando hablamos de estas básicas que tienen las personas, sería primero la alimentación, la educación y la vestimenta, por ahí iríamos. Pero ¿qué pasa cuando las necesidades no se cumplen? Estas personas quedan en la misión, ¿no? En estado de no desarrollarse como personas en su complejo. Ahora, la última pregunta que decía, qué necesitamos para satisfacer esto? En sí, ¿no? La alimentación, la educación y la vestimenta en sí consideran un monto económico, ¿no? Un dinero o en su caso algún intercambio de servicios para conseguir estas. Yo creo que cuando se refiere a necesidades importantes que tiene la persona, yo me iría por las básicas, ¿no? Pero si fuéramos, por ejemplo, a otras necesidades más específicas, por ejemplo, de los niños o de las personas, iríamos, ¿no? Primero, las personas tienen necesidad, también sería lo que es tener un hombre, la educación, una familia, ya serían más propias, ¿no? De cada persona, no serían básicas, sino serían ya por sectores diciendo ahí, ¿no? A los adultos qué necesidades tuvieran, necesidad de trabajar para cubrir lo que es su alimentación y cubrir a su familia. Y en su caso, que es un adulto joven, educación superior y esas cosas, ¿no? Si vamos a, pero para mí las más básicas son, como ya lo había repetido, el alimento, la vestimenta y la educación. Y los servicios básicos, ¿no? Siendo que no sería tan básico, tan primordial, pero también sería algo complementario. Yo deciverso del compañero, considero que esas son necesidades específicamente básicas, ¿no? Pero cuando quieres cumplir un tipo de meta exclusivamente, tienes que enfocarte, ¿no? Y tal vez si no puedes lograr esa meta, te frustras, pues esa es la cuestión, ¿no? Él está hablando más del tema de comida, agua, leche, y esas cosas son básicas que no vienen a las metas. Bueno, sus opiniones Respondiendo, ¿no? Si hablamos de lo que tú hablas de metas y objetivos, eso serían otras cosas, ¿no? Porque si tú me dices para desarrollarse como profesional, eso sería un objetivo y una meta, y eso no sería una necesidad como tal. Como tal, las necesidades son algo que el humano necesita, que es inherente a su persona. Por ejemplo, si no tienes comida o no tienes una educación o una vestimenta, no creo que logres, ¿no? Alcanzar todo eso. Respondiendo a tu pregunta. Genial. Bueno, tanto las opiniones de Steffi y de Christian Eric, estas son muy globales. Obviamente, todos igual estamos dentro de esa posición. ¿Uno por qué? Porque primero tenemos que ver por nuestras necesidades básicas. Y también otra de nuestras necesidades es cumplir nuestras metas. Es por eso que esto llega a ser global y, por supuesto, integrador. ¿Uno por qué? Porque si no cumplimos nuestras necesidades básicas, nosotros
qué energías vamos a tener para cumplir ya nuestras metas. Entonces, los aspectos, los aspectos obviamente se interrelacionan, ¿no? Bueno, alguien más, creo que alguien más quería participar, alguien estaba levantando su manito. O tal vez alguien quiera completar sus opiniones, tal vez Cristian, Eric o Steffi quieran dar a conocer a los demás. Vamos, vamos, o si no, yo voy a seleccionar. Porque es importante, este espacio es muy importante, porque si no interactuamos en este espacio ahora, no vamos a llegar a entender lo que viene después. Es por eso que es muy importante su participación. O bueno, a ver, tal vez yo llegue a seleccionar a alguien. A ver. Abigail del Carpio, no sé si estás ahí. O tal vez Britney Rocío. Bueno, parece que no están. O a ver, Yael Quispe Soto. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches, Yael. Bueno, si gustas, nos podrías dar tu opinión o si no, después. Sobre las necesidades, ¿no?, que tienen las personas. Sí, sobre las preguntas que estamos dando a conocer, ¿no? ¿Qué necesidades Ah, importantes tienen las personas? Las que se muestran en pantalla. creo que a lo poco que he escuchado el comentario de los otros compañeros, creo que ambas que han mencionado son necesidades, ¿no? Tenemos que establecer que hay diferentes tipos de necesidades, ¿no?, para una persona, que son las básicas, como tal vez la alimentación, la ropa. Entonces, va de la mano también las metas, ¿no? O otras cosas, ¿no? Y cuando no satisfacemos alguna de nuestras necesidades, existe tal vez, por así decirlo, algo que nos priva, ¿no? Y nos sentimos impotentes ante esta situación. Entonces, podría ser eso, ¿no? Cuando a veces no llegamos a cumplir algo que queremos, llegamos a tal vez tener un conflicto entre nosotros mismos. ¿Y qué necesitamos para satisfacer nuestras necesidades? A veces tal vez predisposición de nuestra parte y también a veces hay situaciones que tal vez no podríamos controlar, pero siempre tratar de buscarlo y el deseo de cumplir estas necesidades también tendría que estar de nuestra parte. Eso sería lo que podría aportar. Muchísimas gracias, Yael. Tienes mucha razón. Y esto creo que igual todos podríamos coincidir, ¿no? La predisposición por nuestra parte, o sea, la voluntad, ¿no? La voluntad para lograr algo. Y también dijiste algo importante sobre que en algunos aspectos a veces hay cosas que no podemos controlar y para eso es bueno organizarnos, ¿no? Organizarnos y saber qué es lo primario o secundario y así tener, ¿no? Estrategias para cumplir nuestras metas y también para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Muchísimas gracias, Lael. Bueno, ¿alguien más? Me gustaría que participen dos más y así continuamos con la sesión. Es igual. Tal vez... a ver. Alison Flores, tal vez. A ver, ¿quiénes están? Parece que estén durmiendo, ¿no? O tal vez Gualberto Sandoval, si nos podrías compartir. Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Gualberto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Podría compartir la pantalla nuevamente? Ah, claro, claro, claro. ¿Le respondo a las 3 preguntas o solamente una? Las tres, o si gustas también lo puedes hacer en general, ¿no? Como ya compartían los demás participantes, las necesidades más importantes de una persona, ¿no? Son aquellas que nos dan un mejor estilo de vida, una vida más sostenible, ¿no? En este caso, valdrías decir la necesidad de tener un hogar, un techo, la necesidad de tener una familia donde cobijarse, la necesidad de vestirse y desarrollarse, ¿no? Como personas y como familia. Esto conllevaría, digamos, a tener las necesidades básicas que tiene un hogar, la luz, el agua, alimentación, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no satisfacemos alguna de nuestras necesidades, ¿no? Pues nos acostumbramos a vivir, a tener lo que tenemos. Hay muchos que tal vez fracasan en la necesidad de querer satisfacer una necesidad, no lo pueden tener porque tal vez, como mencionaban, un elemento muy importante es el recurso económico, que nos abre muchas posibilidades, ¿no? A poder hasta tener lujos, más allá de una necesidad, tener ciertos lujos, ¿verdad? Y en las necesidades, ¿qué necesitamos para satisfacer nuestras necesidades básicas? Siempre la voluntad, la predisposición, tener la convicción para poder satisfacerse, ¿no? O sea, es ponerse una meta, llegar a esa meta, cumplir, ponerse tareas, aplicar la responsabilidad y la objetividad de una persona para poder llegar a cumplir la necesidad que tiene. Por decir, en mi caso, yo tengo la necesidad de ser un profesional para tener días mejores y ayudar a la sociedad. Entonces, esa necesidad se convierte en una meta, entonces yo tengo que emplear todo lo necesario para llegar a esa meta y cumplir la necesidad de ser un profesional para mí mismo. Muchísimas gracias, Gualberto. Muy ilustrativo. Muchísimas Buenas gracias. noches. Ramos Kelly, adelante. Bueno, la verdad es que todos han ido mencionando lo que es las necesidades materiales, ¿no? Pero creo que nadie ha podido mencionar la realmente necesidad que necesita una persona es pues tener un poco de comprensión por parte de la familia, tener valores y en realidad es la autoestima misma que realmente necesita la persona, porque ¿de qué sirve que tengamos casa, que tengamos dinero, que tengamos todo a nuestra disposición, si realmente por dentro las personas se sienten vacíos? Y es ahí cuando llega, ¿no? La segunda pregunta dice, ¿qué pasa cuando no satisfacemos? Y esa necesidad, la que no satisfacemos es la de nuestro entorno, porque nuestra necesidad única de nosotros es que nos entiendan y que nos apoyen, porque de qué sirve que uno sea una persona de gran elogio o que tenga todo si no hay nadie que realmente lo apoye, ¿no? Creo que esa persona se sentiría solo, ¿no? Como a veces dice, no, prefiero ser pobre y tener felicidad que ser rico y vivir solo. Porque realmente si una persona tiene todo a su disposición, pues toda la gente se le acerca solo por su dinero y realmente la persona que es tan humilde, pues nunca va a tener eso, pero realmente va a tener una amistad y un cariño sincero. Y realmente lo que necesitamos nosotros es tener una autoestima propia, porque no siempre debemos depender de los demás, ni de que tengamos que tener o no tener, debamos ser o no ser, y prácticamente sería eso, porque realmente nuestra sociedad nos ha impuesto eso, tener dinero, tener estatus. Y eso es lo que realmente, por eso es que tenemos una desigualdad tan grande en cuanto a género. Tenemos una desigualdad de hombres y mujeres, tenemos desigualdades en el trabajo y hasta en los mismos pensamientos. Y bueno, creo que esa es una barrera que deberíamos romper de una vez. Eso sería mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Kelly Ramos. La verdad, sí, tienes un enfoque trascendental, profundo de las cosas, y eso es muy importante, porque al final el aspecto profundo son los valores, ¿no? Los valores, el amor propio, la autoestima,
¿Y qué pasa? Puede que lleguemos a conseguir todas nuestras necesidades, comodidades, pero si no cumplimos también estas necesidades que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, tener una amistad sincera, amor propio, estar junto a la familia. Si no se tiene eso, igual llegaría a ser un impedimento para interrumpir estas expectativas que, que ayudarían, ¿no? A mejorar el vivir, a mejorar o a llegar al vivir bien. Porque, bueno, lo más importante son los valores, ¿no? La escala de valores. Es por eso de que Es por eso de que si no construimos una sociedad basada en valores, las conductas violentas, las desigualdades, van a seguir siendo una constante, ¿no? Y en serio, muchísimas gracias, Kelly Ramos, por tu apreciación. Bueno, vamos a continuar. Pero igual, si gustan, en el chat pueden dar a conocer, ¿no? Sus opiniones. Sería bueno para que así vayamos leyendo todo eso. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ahora ya enfocándonos en este tópico, sobre los derechos humanos. La pregunta importante, ¿por qué surgen los derechos humanos? La respuesta, surgen para defender la dignidad de las personas. Ahora cada uno pregúntese, ¿soy una persona digna? ¿Tengo dignidad? Porque la dignidad es un principio fundamental. Es un principio fundamental, un principio inherente que todos tienen, pero a veces, ya sea por las pautas culturales, sociales, políticas, esa dignidad se deteriora, se fragmenta. Es por eso que todas las personas poseen una dignidad humana, inherente, y tienen igual derecho de disfrutarlos. Es por eso, todos somos iguales, sin importar nuestro sexo, raza, color, idioma, nacionalidad, origen o creencias, ya sea creencias políticas o religiosas. Todos merecemos esto, es la dignidad. Pero ya dependerá de nosotros si esta se deteriora o no. Y obviamente, el camino fácil para que se deteriore nuestra dignidad es hacer algo que dañe a alguien. No tener valores, no comprender la situación a tal punto de actuar por mero impulso. Pero bueno, esos ya son aspectos más trascendentales que los vamos a ir analizando más adelante. Entonces, surge igual la interrogante. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Son los derechos que nos corresponden, como les decía, por el simple hecho de ser persona. Independientemente de nuestra edad, estatura, color de piel, idioma, condición económica, condición social, ciudad, país, sin importar esto. Simplemente son derechos que nos corresponden por el simple hecho de ser personas. O sea, tú cuando ya naces, tienes estos derechos. Simplemente por ser persona ya tienes estos derechos. Y estos derechos son inherentes. O sea, no quiere decir de que si tú naciste, por ejemplo, en un país X y la otra persona nació en un país Y, la persona que nació en un país Y tiene más derechos que tú, no. Imposible. Porque todos somos iguales como personas y los derechos humanos son globales. O sea, cada uno los tiene y nadie te los puede quitar. Entonces, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven los derechos humanos? Sirven para proteger y defender a las personas y sus valores. Importante señalar esto, garantizando la satisfacción de las necesidades físicas y espirituales básicas. O sea, los derechos humanos nos van a proteger y defender, anexando igual a nuestros valores. Y también, no solo van a proteger y defender, también van a garantizar esa protección
sobre todo para satisfacer lo que estamos buscando, lo que anhelamos, estas necesidades ya sea físicas y espirituales. Entonces, tenemos que analizar los derechos humanos. Y vamos a empezar a analizar, empezando desde sus características. Esto es muy importante, porque si conocemos las características de nuestros derechos, de los derechos humanos, también vamos a tener ya una mirada global y defensora, porque vamos a decir, en tal apartado muestra este derecho. Este derecho yo veo de que es inalienable, es universal, es permanente. Y es importante categorizar esto y así identificar cada característica. Empezando por la primera, es inalienable e indivisible. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, o sea, imagínense, nosotros como personas tenemos derechos. Estos derechos son globales, son inalienables e indivisibles, o sea que no los puedes dividir, no puedes decir, yo voy a agarrar tus derechos y los voy a partir a la mitad y no voy a cumplir estos derechos que tienes. No, imposible, nada ni nadie puede hacer eso. Universal, como les decía, protegen a todas las personas, a todos los seres humanos. Todas las personas que viven en este planeta gozan de estos derechos permanentes. Quiere decir que estos no van a cambiar en un determinado tiempo o espacio. Estos derechos siguen, desde el momento que naces, siguen estos derechos, siguen vigentes. Por ejemplo, los tenemos todas las horas, días, semanas, meses y años de nuestra vida. Nadie puede quitar nuestros derechos. O sea, incluso, ¿no? O sea, nadie puede decir, ya, de tal hora a tal hora, me voy a comportar contigo como si no fueses una persona. Y si me obedeces, me voy a comportar humanamente contigo. Imposible. Nadie puede negociar con nuestros derechos, nadie. Pero lamentablemente en nuestra historia vemos antecedentes, ¿no? De que pasaron tales cosas, ¿no? Tales aspectos que luego nos ponemos a reflexionar y decimos, ¿en serio estamos respetando lo que dicen las normas? Pero bueno, las cosas pasan y es por eso que para evitar que pasen tales antecedentes debemos conocer lo que nosotros tenemos por el simple hecho de ser personas. Y es por eso que entramos a este apartado. ¿Qué derechos tenemos y cómo nos amparan las leyes? Por ejemplo, el reconocimiento y garantía de los derechos humanos ha sido motivo de consenso internacional. Aquí es importante analizar esto. Consenso internacional. ¿Qué es lo que hemos visto previamente? Una característica de los derechos humanos, que son universales, o sea que protegen a todos los seres humanos de todos los países del mundo. Y esto ya nos lleva a un consenso internacional de que todo esto va a ser global. Como les decía, no por lo que tú vives en un país X y otra persona vive en un país Y, quiere decir de que tú, como vives en el país X, tienes menos derechos que la persona que vive en el país Y. Es por eso que este reconocimiento y estas garantías, o sea, hablando de los derechos, se encuentran en documentos internacionales, así como nacionales. Obviamente, esto ya viene desde el aspecto legal, que todo tiene que estar concentrado en la norma. Y si no respetamos la norma, ya estaríamos violando, ¿no? O destruyendo estas garantías. Ahora, continuando sobre qué derechos tenemos y cómo nos amparan las leyes.
Por ejemplo, nuestro país ha participado en diversas reuniones que han tenido como resultado la firma y ratificación de documentos que le obligan a respetar los derechos de cualquier persona. O sea, el Estado tiene la obligación de respetar los derechos de cualquier persona, incluidos los extranjeros que habiten dentro del territorio. Uno, ¿por qué? Sabemos que estamos hablando de universalidad, de globalidad, que los derechos humanos son inherentes a las personas, que es un complemento esencial de las personas. Es por eso que si un visitante, digamos, de un país A viene a nuestro país, el país B, esta persona igual tiene esta protección, este amparo para proteger sus derechos. ¿Y cómo se expresa este resultado, no? Con respecto a la firma y ratificación. Se expresa dentro de declaraciones, acuerdos, convenios y tratados. ¿Qué son? Ahora vamos a ver qué es cada uno. Las declaraciones son aspiraciones de países u organismos internacionales. O sea, ¿qué es lo que aspira un país? ¿Qué es lo que aspira un organismo internacional? Esto, sobre todo, viendo igual sus necesidades. Acuerdos. Acuerdos firmados entre estados u organismos internacionales donde los involucrados se comprometen a cumplir con ciertas obligaciones. Por ejemplo, dentro de un estado A, un estado B, firman un acuerdo mutuo y este acuerdo mutuo tiene ciertas ventajas, o sea, ciertos beneficios para sus respectivos ciudadanos. Como ese acuerdo está firmado, tienen la obligación de respetarlo. Y obviamente estos acuerdos igual se basan en el vivir bien. Hay un micrófono encendido. Vamos a desactivar. Vorrei cerca mantenere l'equilibrio. Perfecto. Convenios. ¿Qué son los convenios? Los convenios unen las opiniones o puntos de vista de distintos países u organismos sobre cuestiones que surgen en sus relaciones internacionales. O sea, sabemos muy bien que nosotros como personas tenemos diversas opiniones, diversos puntos de vista, pero siempre hay ciertos, por así decirlo, puentes, ¿no? Conexiones, cadenas comunes que nos ayudan a interactuar de mejor manera, de ver el lado común que tienen los demás. Eso también ocurre entre los estados. Tratados. Los tratados son, bueno, es la forma como se estructura un acuerdo, ¿no? O sea, un tratado es la forma como se estructura un acuerdo. Por ejemplo, dentro del tratado se concretan ciertos aspectos. Y esos aspectos van a ayudar a estructurar los acuerdos para que tengan esa secuencia, esa estructura coherente y así ver qué aspectos tienen que cumplirse, o sea, qué obligaciones tienen que cumplirse. Ahora, analizando los aspectos más importantes. La declaración dentro de estas expresiones, ¿no? O sea, lo más importante que vimos, ¿no? Lo esencial para conocer cómo ha tomado fuerza estas firmas, estos acuerdos. Uno, la primera, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. La segunda, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Tercero, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Ahora, estos documentos se acordaron debido a las severas violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, nosotros como personas recién actuamos conscientemente
conscientemente cuando surge un hecho conmovedor, un hecho que nos frustra a todos. Y tal es el caso de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente con el propósito de que no se repitieran nunca jamás atrocidades en contra de la dignidad humana. Bueno, sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial han estado ocurriendo igual, ¿no? Igual ciertas atrocidades en contra de la dignidad humana. Y bueno, lamentablemente esas atrocidades no las podemos contar con los dedos porque son infinitas, infinitas. Es por eso que la ley aún sigue vigente, ¿no? Porque sabemos por así decirlo, estas conductas violentas siguen y seguirán. Pero el objetivo es garantizar la protección al ciudadano. Es por eso que en algún caso, también por mera ignorancia, las personas, usualmente los agresores, no llegan a conocer esas pautas. Y es por eso que cometen tales hechos. Actúan delictivamente. Pero es por eso que ahí están estos mecanismos de defensa, estos amparos, para que así nosotros tengamos fe en la justicia. Ahora, tenemos que ver esto. Esto es muy importante. Como justo una de las compañeras dio a conocer su opinión, los valores. Los valores son muy importantes, porque si un Estado no tiene valores, no tiene una base sólida eh, para construir su legado, para construir su fuerza. Es por eso que cuando la Organización de las Naciones Unidas redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se plantearon como valores de los derechos humanos. O sea, estos valores son diversos. Entre estos podemos señalar la libertad, igualdad, participación, paz y solidaridad. Con respecto a la libertad, nosotros como personas tenemos la capacidad de hacer o no hacer algo. No estamos en la mera obligación de hacer algo que no queremos o que esté en contra de nuestros principios. Pero cabe recalcar que esta libertad no puede ser absoluta. Y lamentablemente a veces se llega a malinterpretar el valor de la libertad. ¿Uno por qué? Porque vivimos en sociedad. Es por eso que no llega a ser una libertad absoluta. Por ejemplo, yo como persona no puedo ir a la casa de algún compañero, compañera a molestarlo, porque esa persona está está en su ambiente donde disfruta de su privacidad. Igualdad. Nadie es más o menos humano que otro. Ni nadie tiene más o menos derecho a vivir mejor, como les decía. El simple hecho de ser personas nos hace iguales a los demás. No por lo que una persona viva en un determinado lugar, tiene más derechos que tú. Participación. Todos tenemos un rol dentro de nuestra sociedad. Todos. Todos tenemos un papel importante. Y ese papel no tiene que ser sujeto a opiniones de migrantes. No por lo que una persona trabaja en tal rama es menos persona que otra, ¿no? No. Es por eso que también nosotros tenemos que velar por nuestras necesidades. Y aquí ya surge la participación política, económica y cultural. Política, cuando nosotros votamos, emitimos nuestro voto, o cuando nosotros queremos ser candidatos. Económica, cuando nosotros contribuimos al país y también recibimos algo por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo. Y ese aspecto económico tiene que hacer justicia, sobre todo a nuestro tiempo y espacio. Cultural, el derecho a expresarnos, a proteger el legado. Paz. Sabemos que lo contrario a la paz es la violencia, ¿no? En el siglo pasado
estos antecedentes violentos han sido muy constantes. Y actualmente puede que no se vea la atenuación, pero en cierta medida aún sigue vigente. Es por eso que la paz es importante. Por ejemplo, la paz es una estructura social de amplia justicia y reducida violencia. Sabemos muy bien que la violencia va a existir, pero también los mecanismos que nos protegen tienen que ver cómo reestructurarse para que la paz siga en la cúspide, se mantenga en la cúspide. Solidaridad. Sabemos que nosotros no vivimos solos, vivimos ligados de otras personas, los más cercanos, nuestra familia, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, tías, tíos, abuelos, y también de algunos, y también ya nexos amistosos, cariñosos, ya sean nuestros amigos, colegas, que les guardamos cierta estima, o también ya desde un aspecto consciente y decir, ay no, mi amigo le está pasando mal, o mi colega ya está pasando mal, le ayudaré sabiendo de que yo tengo esa capacidad, tengo esa potestad de hacer algo, de cambiar la vida de alguien. Ahora, sabemos muy bien que estos acuerdos, tratados, convenios, ofrecen algo. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos ofrecen los tratados sobre derechos humanos. Uno, garantizar a los individuos algún derecho, algunos o un conjunto completo de derechos. O sea, estos tratados nos garantizan derechos, ¿no? La satisfacción de estos. Y obviamente esa garantía también va a ser un freno a ciertas violaciones contra la norma. Establecen obligaciones que deben ser cumplidas por los estados. Los estados tienen que proteger los derechos de las personas. Sí o sí. Si no, no sería estado. Y obviamente como el estado firma esos acuerdos, está en la obligación de cumplirlos. Tercero, crean mecanismos para supervisar el cumplimiento de obligaciones por parte de los estados y permiten que los individuos soliciten reparaciones por las violaciones de sus derechos. O sea, estos mecanismos ayudarán al cumplimiento, a la supervisión. Y en caso de que surjan violaciones a los derechos, estos mecanismos van a ser partícipes, van a tener un rol para su respectiva subsanación, reparación. Uno, ¿por qué? Porque sabemos que esos mecanismos están dentro de las obligaciones para que el Estado cumpla con lo acordado, con lo firmado. Ahora vamos a analizar las obligaciones del Estado. Por ejemplo, al firmar un tratado, el Estado adquiere ciertas obligaciones. Estas son: el Estado se autolimita en sus atribuciones de soberanía y se obliga ante los otros Estados y ante sus ciudadanos. O sea, el mismo Estado se autolimita, porque el Estado no puede exceder su poder, porque si excede su poder, no estaría velando por los derechos de las personas. Ahora, si bien todos estamos obligados a respetar los derechos humanos, a nivel internacional la protección a los derechos humanos tiene como único responsable al Estado. Uno, ¿por qué? ¿Por qué lo tiene como único responsable? Porque el Estado ha firmado esos acuerdos, esos tratados. Es por eso que es el mero responsable. Y como Estado también tiene que cumplir con esa garantía de la publicidad para dar a conocer qué derechos tenemos que están impregnados en las distintas normas. Es por eso que ya podemos desglosar, ¿no? Podemos desglosar las distintas obligaciones del Estado, como respetar los derechos, garantizar su goce y ejercicio, tomar medidas para su plena vigencia
prevenir violaciones de los derechos humanos y reparar las violaciones a los derechos humanos dentro de la Corte dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, antes de entrar a las siguientes, me gustaría que este espacio es muy importante. Si gustan lo pueden escribir, pueden levantar su mano, pero me gustaría que den a conocer sus opiniones. Si es posible, 5 personas, ¿no? O las que quieran, pero escriban igual en el chat. Si no quieren hablar en el chat escriban. Sería muy bueno para que así podamos ver distintas percepciones. Quiero que den a conocer sobre cómo estos valores, ya sea la libertad, igualdad, participación, paz, solidaridad, van deteriorándose a tal punto de que el Estado a veces llega a ser cómplice de estas negatividades, ¿no? De estos deterioros de valores. Y bueno, también me gustaría que den a conocer sobre estas obligaciones que tiene el Estado y si han visto en un determinado caso que no las ha cumplido. Bueno, les dejo la palabra y sería lindo, ¿no? Que interactuemos, que este espacio lo aprovechemos para la participación. Bueno, tal vez Brandon Oliver, que se viste tu micrófono, o Karen Besillo. Quiero cenar. Brandon Oliver, ¿estás ahí? O no, Brandon Olivera, disculpa. O Karen Besillos. Bueno, levantaste tu mano, Karen Besillos. Muy buenas noches, ¿se me escucha bien? Perdón, sí, una consultita. Ahí hay alguien que está hablando y hablando, no se escucha nada. ¿Pueden decirle apagar el micrófono de la otra persona? Gracias. A ver, ahora vamos a observar. Gracias por la observación. Bueno, Karen Besillos, adelante. Ya, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes, igual al ponente, un gusto tener personas de alta trayectoria en estos espacios. En cuestión de las obligaciones del Estado, creo yo que en todas, incluso, ¿no? Cuando se realiza incidencia política, en el colegio mismo, en las universidades, siempre se habla cuáles son las obligaciones del Estado. Y es incluso el primer paso para hacer incidencia, para resolver justo los problemas que no puede resolver el Estado, ¿no? Entonces, justo ahí siempre hablamos, pero ¿realmente vemos las obligaciones del Estado? No, las obligaciones del Estado vienen desde diferentes enfoques. Como vemos, las primordiales, por ejemplo, de cómo está constituido el Estado desde las cabezas, que es el presidente, vicepresidente, ministerios. Desde ahí ya como que se ve el reflejo del trabajo. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? Que si bien siempre hablamos de cuál es la obligación del Estado, qué hace el Estado, etcétera, no hay ese trabajo tangible. Cuando buscamos Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación o buscamos algo de ahí, lo primero que aparece en Google son procesos penales. Si buscamos pues, en cuestión boliviana, lo primero, procesos penales. Ministerio, el ministro de Economía entró a la cárcel, que por esto, que el ministerio de tal hizo la pérdida de tantos. ¿A qué me voy? ¿A qué es nuestra cultura? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque el tema del Estado parte también desde la cultura del pueblo. Acá en Bolivia, ¿qué cultura tenemos? Cuando se lleva nuestro auto, cuando tenemos una multa, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos excediendo velocidad o no tenemos botiquín y estamos viajando en auto, ¿qué es la clásica de los bolivianos? Dale una coima, con la coima basta y sobra unos 20, 30 pesos para su Coca-Cola. Entonces, ya hemos construido esa cultura de la coima, por ejemplo, de que si te llevan el auto, fíjate, va a sacar el teniente unos 200 y ya, te vas tranqui. Entonces, una de las bases de la sociedad, aparte del Estado, es la misma cultura que manejamos. En Bolivia, Latinoamérica en general, no tenemos una buena cultura.
Y no hablo de las raíces indígenas, hablo de la cultura social, urbana y periurbana, porque el área rural es otro lado. El área urbana y periurbana ha creado una cultura donde no se ve el tema de los valores, que es lo primero que hemos hablado. Si el pueblo todo el tiempo le va a echar la culpa al Estado de los problemas, no vamos a avanzar. El cambio empieza en uno mismo. Entonces creo que falta reestructurar una cultura más amigable y con más valores. Es por eso que, por ejemplo, el sueño federalista, con esto voy a ir terminando, en Santa Cruz hablan mucho del federalismo. ¿Por qué no funciona el federalismo? Hay una tesis, hay un ensayo que habla por qué el federalismo haría que Latinoamérica caiga más de lo que ya está. Y es justo porque el autor de esta tesis dice que, por ejemplo, México ahorita es federalista, pero ¿qué ha pasado? Más corrupción, más trata y tráfico. Desde que son federalistas no mejoró nada, pero en los primermundistas sí ha mejorado. ¿Por qué? Porque es la cultura. El federalismo no va a salvar a Bolivia del narcotráfico, no va a salvar de la corrupción e incluso está visto en estadística que aumentaría. Entonces, ¿a qué me voy? A que no echemos la culpa al sistema, no echemos la culpa al presidente. El cambio siempre va a partir de nosotros y de quiénes somos y de qué cultura sembramos en los niños, en los jóvenes, adolescentes, en el futuro y en nosotros que somos el ahora y el presente. Yo creo que la señorita aquí está un poco mal en el tema, está hablando de temas de que, quisiera entender, querida compañera, el Estado tiene la culpa, nadie está echando la culpa del Estado, o sea, ¿quién es el que gobierna el país? Se supone que el Estado debe ser el que coadyuve y cuide de todos los ciudadanos aquí presentes, ¿no? Si el Estado no va a tener culpa de nada, entonces, y nosotros vamos a hacer a nuestro propio criterio. Ahora, ¿qué tiene que ver el federalismo en el tema? O sea, estamos hablando de derechos humanos. Nada tiene que ver el tema de derechos humanos con el federalismo. Ahora, Santa Cruz es un departamento. Y como tú misma, como se supone que estamos hablando de derechos humanos, todo el mundo tiene derecho de hacer protesta y de fastidiarse porque realmente hay cosas que no corresponden. Y si no corresponden, para eso están los recursos, los derechos humanos, ¿no? Supongo que todos tenemos derecho a quién le vamos a reclamar, al vecino. Se supone que el Estado es el responsable de todo el país, ¿o no? Discúlpenme, primeramente, con el permiso del anfitrión, bajo el principio del respeto, yo exigiría a la compañera que acaba de hablar que se respete la opinión de todos los participantes, porque en este conversatorio, en esta exposición, todos de manera voluntaria vamos a emitir una opinión. Y no me parece justo que critiquemos o menospreciemos la opinión de los demás. No es un debate, no es un debate o estamos evaluando lo que es el Estado, el gobierno, y pienso que se respeta la opinión de todos los participantes. Gracias. Va a disculpar, compañero, yo no estoy faltando al respeto a nadie, solamente estoy dando también mi opinión, por si acaso. Como tú estás diciendo, respetemos, también estoy pidiendo mi opinión, ¿no te parece? Sí, es que directamente usted le ha indicado a la compañera que está equivocada, que se está saliendo del contexto, y bueno, me parece eso muy mal. Usted puede vertir su opinión particular acorde a lo que manifestó el anfitrión, que solamente hablar de los principios que nos acaba de mencionar, de la libertad, la paz, y qué confiere a esto, según nosotros. Exacto, totalmente de acuerdo. Igualmente con el permiso del anfitrión para cerrar, ¿no?, este margen de diálogo, porque lo estamos abriendo entre todos. El punto era justo establecer que tenemos una sociedad boliviana, por ende tenemos una cultura boliviana. El Estado sí tiene las obligaciones que usted ha mencionado, que es proteger, es resguardar, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que la Bolivia no tiene esta cultura de derechos humanos. Las mismas leyes están incompletas. ¿Por qué les digo incompletas? Por ejemplo, los colectivos LGBT llevan más de 30 años de lucha para que se inserte leyes para ellos.
Se los digo porque yo justo soy parte de un colectivo y he estado también, yo marcho, yo me pronuncio, yo soy como que de ese lado, donde apoyamos a las minorías para que no se invisibilicen. Este es un claro ejemplo de que tanto el Estado como la sociedad no está consciente de los derechos humanos. Por ende, no existe una base cultural para que construyamos los derechos humanos que están en base a valores. El Estado sí tiene sus obligaciones y demás, pero en cada foro, siempre que hablamos de derechos humanos, hablamos de las obligaciones. En este caso hemos vuelto a retroalimentar, muy riquísimo, la verdad, la exposición. Y falta, no falta la exposición, sino falta también adentrarnos en lo que es la sociedad, porque en verdad, ¿de dónde vienen los candidatos para ser políticos, para ser presidente, vicepresidente? No vienen desde otro país, vienen de nuestro mismo país y depende mucho, no según yo, porque en verdad todos estamos para aprender, según estadísticas, según lo que son estudios sociales, según la misma ONU, pueden buscar ONU Bolivia y ahí les dice que hay carencia de educación y de cultura. Y mientras no haya eso, no va a haber ni un buen gobierno, tampoco va a haber un sistema social en base a derechos humanos. Todos llegamos a lo mismo, derechos humanos. ¿Las leyes están incompletas? Claro. ¿El Estado hace algo? No. Falta mucha complementación, no solo para la comunidad LGBT, falta para las minorías, para las mujeres, etcétera. Entonces, no hablamos solo de tampoco la Constitución, sino también del cumplimiento de esta, porque ¿de qué nos sirve tener leyes que nadie hace cumplir, verdad? Entonces, la fiscalización, el control social también parte de nosotros y del pueblo, porque al final, si bien vivimos en un sistema democrático y demás, también tenemos el derecho de poder hacer el control social, de ir, de ver, de meternos, de hacer la incidencia política correspondiente por los conductos correspondientes. En resumen, no hay ni la cultura de poder ejercer los valores, porque son la base de los derechos humanos. Si no hay valores, no hay derechos humanos. Se respetan a las personas, no a las opiniones. ¿Por qué les digo esto? Porque una opinión no es opinión si agrede a un grupo vulnerable. No existe el humor negro, es solo clasismo, racismo, xenofobia, misoginia, etc. Entonces, con eso voy cerrando. Es algo que tenemos muy, pero muy adentrado los bolivianos y que falta cambiar para avanzar en derechos humanos. Muchísimas gracias a todos los participantes. Me gustaría que participe más. Tal vez Cristian Eric. ¿Puedo participar? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, yo lo que iba entendiendo el expositor que manifestaba, o sea, sin hacer ningún comentario a las participaciones anteriores, entendía que no, que los derechos humanos van a ser esos mecanismos que nos van a defender frente a la vulneración que el Estado, por la administración de justicia o por los mecanismos que tiene, estos derechos humanos nos dan, ¿no? Ese blindaje, esa protección. Y ahora preguntaba, ¿no? ¿Dónde podemos ver que estos derechos humanos nos afectan? Y en la exposición también nos decían, ¿no? Que los derechos humanos van y buscan proteger la dignidad del ser humano. Y si hablamos de dignidad del ser humano, entonces estaremos defendiendo algo muy amplio. En ese caso, manifestaban, ¿no? Que Bolivia no tiene derechos humanos o algo así se manifestaba. Pero yo creo que sí, los derechos humanos están insertos, ¿no? Y se les conoce, ¿no? En Bolivia como derechos fundamentales, derechos constitucionales, que así se vuelven los derechos humanos, entran a la Constitución y de esa manera se transforman. Ahora, si estos derechos constitucionales o fundamentales son vulnerados, lo que yo seguí entendiendo que se puede recurrir, ¿no? A unas vías internacionales. En este caso, si estamos hablando de protección especialmente como es el taller hacia las mujeres, se podría citar, ¿no? El caso MZ, que yo creo que la mayoría acá conoce, ¿no? Por eso está acá interesado, donde se ve, ¿no? La vulneración que tiene el Estado, ¿no? La Administración de Justicia en cuanto al caso del caso MZ, donde sufre una vejación sexual y posteriormente recurre a las instancias judiciales y no le drogan, y no le dan esa justicia, ¿no? Porque al final, en primera instancia, sancionan al agresor con 5 años, luego una apelación posterior, lo que se llama esto, lo sobreseen, o sea, lo dejan en libertad, y así se recurre, ¿no? Estos derechos humanos, estos derechos humanos son los que nos van a dar nuestra protección y recurrir a estas instancias. En este caso del caso MZ, ha ayudado mucho, ¿no? En caso al acuerdo que se ha dado,
donde MZ denuncia, ¿no?, a su indemnización que tiene el Estado que le obligan al Estado a cumplir, y ella pide, ¿no?, que se dé muchas políticas para las protecciones de creación de institutos especializados para atención, ¿qué se llama esto? Instituciones donde protejan a las mujeres, políticas, con sensibilización y leyes, ¿no? Y de ahí también, ¿no?, nace nuestra ley 348, nace la FELCB, nace los juzgados especializados en lucha contra de la mujer y la corrupción, nace el IDIF, y van también, ¿no?, de alguna forma naciendo las otras instituciones que son el SLIM, y en este caso yo creo que también tiene algo de relevancia, ¿no?, contra la Oficina de la Mujer. Yo creo, ¿no? Y siempre he preguntado, ¿no? ¿Y dónde podemos ver que el mismo Estado está vulnerando estos derechos? Yo creo que eso es más directo, ¿no?, en la administración de justicia. Ahora, nuestra justicia sí es buena, es un sistema muy bueno, la verdad. Yo de acuerdo con nuestro sistema. Lo que son mal son nuestros administradores de justicia, que eso es otro tema, otro debate, ¿no? Y no es el fondo del mismo. Con eso termino mi intervención. Muchísimas gracias, Cristian Eric. Tienes razón, porque si no fuese por esto, no habría esa diversificación, ¿no?, de las instituciones que ayuden a este poder de garantizador, ¿no? Y bueno, alguien más, sería bueno 2 o 3 participaciones más, pero recuerden, igual lo pueden escribir en el chat sus perspectivas, sus opiniones. Bueno, anímense, anímense. Sabemos que este espacio debemos aprovecharlo para ver distintas percepciones. Quisiera participar, si se puede. Adelante, Kelly. Está bien. Miren, disculpen. Primeramente, bueno, yo soy estudiante de Derecho. Ya estoy en mi segundo año. Y a lo que veo es que prácticamente tenemos las leyes, tenemos las constituciones, tenemos tantos códigos, pero creo que nadie los conoce. En cabalidad nadie los conoce. Si alguien les pregunta cuáles son tus derechos o cuáles son tus deberes, van a seguir contestando algo común, cosa que realmente, si preguntamos realmente si alguna vez alguien ha tocado la Constitución, pues creo que la mayoría no lo tocó. Y creo que nuestro sistema judicial pues no podemos decir que está mal o está bien, simplemente las mismas personas que están a cargo, pues ahí es el punto donde fallan, porque si, si podemos ver, algunos jueces entran por algún conocido o por alguna situación, entran y son jueces. Y yo creo que para eso debería existir un examen de grado para eso. Y bueno, en cuanto a todas nuestras normas, a nuestro estado, sí, nuestro estado prácticamente siempre ha tenido sus falencias y nunca un estado va a ser perfecto. Eso ya lo podemos ver. Y algo que también puedo decir es que, como decía, como estaba escuchando a los compañeros, a las opiniones de los demás, pues que también tenemos que saber respetar un poco, ¿no?, las opiniones de los demás. Y no sé, prácticamente nuestra sociedad es la que siempre se ha convertido así, porque siempre hemos sido dominados por alguien que estaba arriba, porque podemos ver ahora nuestra misma sociedad. Bolivia está dividida y eso no es por culpa de la sociedad, sino por las personas que siempre dirigen y por las personas que a veces tratan de escuchar algo que no es correcto. Eso sería lo único. Gracias. Muchísimas gracias, Kelly Ramos. Tienes mucha razón. Y yo creo que todas las personas que estudian leyes también ven, ¿no?, esto, o también igual el público en general. Sobre todo es que no hacemos caso, ¿no?, a las normas, no nos tomamos la molestia de leer las normas. Ni siquiera la madre de todas, que es la Constitución Política del Estado. Porque si conociéramos, bueno, desde los aspectos que nos conciernen más a nosotros, si conociéramos esos aspectos que nos conciernen más a nosotros dentro de la Constitución Política del Estado, creo que ya tendríamos un buen sustento jurídico legal para defendernos, ¿no? Es por eso que aún vemos, ¿no?, de que no se llega a cumplir o que hay personas que quieren aprovecharse de los demás. Mucha razón que digamos, es por eso que
lo fundamental es que nosotros tomemos también la iniciativa, aunque no seamos estudiantes de derecho, aunque no incursionemos en el ámbito jurídico, político, pero nosotros como personas, porque no sabemos no sabemos nosotros si algún día vamos a estar en una situación donde alguien o algo quiera vulnerar nuestros derechos. Pero si conocemos la Constitución, vamos a tener las suficientes herramientas para protegernos o incluso para defender a alguien. Bueno, me gustaría que participen más, 2 personas más, 3 personas más, o incluso, ya saben, pueden escribirlo en el chat. O si no, yo puedo llamar a alguien para ver si se anima o no. A ver, vamos a seleccionar. Eh, Brisa Ramallo. O no está presente, tal vez. A modo de aprovechar ese espacio, recuerden de que el link de asistencia ya se encuentra en el chat y no se olviden llenar su asistencia, que es muy importante ya que estamos controlando este aspecto, ¿no? A ver, tal vez Dora. Dora, ¿no quisieras dar a conocer algo? O tal vez Diana Valencia. Sí, sobre cómo los valores se van deteriorando a tal punto de que el Estado queda cómplice de esto, ¿no? Se ha visto últimamente que el Estado se ha ido deteriorando en torno a la corrupción, ya que últimamente esos valores que antes se tenían, como la honradez, responsabilidad y también la justicia, se han ido perdiendo, ya que en la responsabilidad me implico más en las leyes. Últimamente las leyes que se están creando no son buenas, por eso ha habido muchos conflictos. Y también en la justicia se tiene que esperar mucho tiempo para que se haga justicia en una determinada cosa, ya que la policía funciona más con dinero. Y esa sería mi opinión respecto a eso. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, 2 participaciones más y ya vamos cerrando. Tal vez, Jocelyn Andrea, tal vez quieras compartir algo. Buenas noches. Realmente este tema de los valores, este tema de los derechos humanos, este tema del respeto también hacia las demás personas es bien importante, ¿no? Y como usted mencionaba, a veces ni siquiera leemos la Constitución Política del Estado y es como lo primordial para conocer también nuestras obligaciones y nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Y creo que es importante empaparnos más con estos temas porque no solamente se trata de el estudiante de derecho tiene que involucrarse con esto, sino al final de cuentas todos los ciudadanos y todos los bolivianos tenemos que conocer nuestra constitución política del Estado para que a partir de ello nosotros también propongamos actividades, propongamos iniciativas para poder contribuir y disminuir las desigualdades que hay en la sociedad, ¿no? Entonces creo que es como un llamado también para todas las personas para que nos involucremos más con estos temas y conozcamos muchísimo más nuestros derechos y también nuestras obligaciones, ¿no? Eso. Muchísimas gracias, Jocelyn. Excelente. Al final, todo es global, ¿no? Y todo, también, en cierta medida, sí, somos responsables, ¿no? Del porvenir. Y como iban diciendo algunos compañeros, el cambio ya, para empezar a cambiar, creo nosotros debemos tener la iniciativa, la voluntad. Ya depende de uno. Y así, con nuestra iniciativa, vamos a llegar a inspirar también, ¿no? A un grupo de 3, un grupo de 3 a otros 3, y así sucesivamente.
Bueno, para ir cerrando, me gustaría de un compañero, ¿no? Tal vez de Héctor Ríos. Hoy parece que no está Héctor Ríos, o tal vez Jorge Luis. Aquí Héctor Ríos Hola, presente. hola Héctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Adelante, adelante. Perdón, no. No, tranquilo, no te preocupes. Muy bien. Bueno, en cuanto a la pregunta que inició el debate, ¿no? En realidad, que nos preguntaba, ¿no? Si el Estado hace precisamente lo necesario para que se cumplan los derechos humanos. Bueno, en cuanto a respetar los derechos humanos, me parece que sí, bueno, hace lo necesario, ¿no? En cuanto a garantizar lo que es los derechos humanos, me parece que ahí hay ciertas falencias ya, ¿no? En el Estado. También por ejemplo, en tomar las medidas, ¿no? Las medidas para su plena vigencia. Me parece que igual ahí también hay una falla del Estado, ¿no? Que podría de alguna manera, ¿no? Deberse a la misma sociedad, como dicen muchos compañeros, ¿no? La misma cultura de la sociedad, ¿no? Bueno, en cuanto a prevenir las violaciones de los derechos humanos, creo que ahí es la falla principal. ¿No? Creo que es la falla principal. Me parece que precisamente el Estado, ¿no? No evita prevenir estas violaciones a los derechos humanos y pues pretende más reparar, ¿no? Como dice en el siguiente punto de la gráfica, reparar estas violaciones, ¿no? Entonces, es como que espera a que sucedan, ¿no? Espera a que sucedan y una vez que han sucedido, recién actúan, ¿no? Y nuevamente toco el punto que decía nuestra compañera, ¿no? Que también pienso que parte de la cultura de nosotros mismos, ¿no? De la misma sociedad que tiene esta cultura y pues se refleja aquí, ¿no? Se puede ver aquí. Entonces, pienso que sí, ¿no? Y supongo que muchos y tal vez todos estén de acuerdo con que siempre hay alguna falencia en el Estado que evita que podamos decir que defiende los derechos humanos en su totalidad, ¿no? Siempre hay alguna falencia y por lo menos desde mi punto de vista, en la prevención es donde está el principal problema. Gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, muy precisas tus percepciones. Y bueno, siempre tenemos que analizar, ¿no? Cada aspecto para luego ya tener una idea concreta o, si no, comprender la esencia de las cosas. Bueno, vamos a continuar. Muchísimas gracias por sus participaciones. Y bueno, en caso de que quieran compartir algo, ya saben, en el chat lo escriben. Sería bueno que todo el chat esté lleno de sus ideas, opiniones, y así para que los demás compañeros vayan conociendo, ¿no? Vayan conociendo las percepciones, las visiones que tienen ustedes. Ahora vamos a continuar. Bueno, estamos hablando sobre las obligaciones que tiene el Estado. Entre estas son respetar los derechos, garantizar su goce y ejercicio, o sea, garantizar su goce y ejercicio de los derechos, tomar medidas para su plena vigencia. Sabemos que con respecto a la vigencia, esto es muy importante, ya que lo hemos visto en una de sus características, que es la permanencia. Entonces, nuestros derechos los tenemos constantemente, son una constante dentro de nosotros. Por lo tanto, bueno, lamentablemente cuando un determinado partido se gobierna el Estado, tal vez por su ambición de poder, no llega a tomar conciencia sobre este factor, sobre esta característica de la permanencia. Entonces, en ese caso, el Estado tiene la obligación de tomar medidas para su plena vigencia. Y entre esas medidas están también los principios. ¿Y qué son también los principios? Los principios son pautas limitadoras al poder. O sea que el poder no puede sobrepasar al Estado. Ahora, prevenir violaciones de los derechos humanos. Entre esas
Entre esos mecanismos se encuentran las garantías, ¿no? Esas garantías, y una de las garantías es la publicidad, porque se supone que que también el Estado tiene que dar a conocer dónde se impregnan los derechos. Y eso lo hace, ¿no? Al distribuir las normas, cuando también el Estado da a conocer, bueno, desde sus diversos ministerios da a conocer u organiza seminarios, talleres para el público en general, para que nosotros también tengamos otra herramienta más de conocimiento. Pero sabemos muy bien que también esto parte de nosotros, que nosotros también tenemos que tener la iniciativa de leer la norma de normas, la Constitución, donde ahí se expresa claramente principios, valores y los derechos que tenemos. Ahora, otra obligación, reparar las violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que, bueno, nosotros como personas no somos seres perfectos y tal vez en algunos casos nosotros mismos sin querer lleguemos a violar algún derecho, simplemente, ¿no? Insultando a alguien o tal vez por nuestra cólera, por nuestro furor. Y eso también nos hace, por así decirlo, cómplices, ¿no? Por actuar sin pensar. Es por eso que el Estado tiene esta obligación de reparar las violaciones a los derechos humanos. Y estas se concentran en distintos mecanismos para su respectiva ejecución. Ahora, entre otras obligaciones más que tiene el Estado, el Estado está obligado a garantizar los derechos humanos. Obviamente, se da a conocer los derechos y su garantía para que estos lleguen a ser cumplidos, protegidos. Este está constreñido a diseñar una organización que haga posible el cumplimiento de sus deberes con las personas bajo su jurisdicción. Aquí hablamos, ¿no?, de los mecanismos. Y estos mecanismos tienen una respectiva secuencia dentro de un protocolo, dentro de un sistema, para que así se cumpla esta garantía. Segundo, deben prevenir, investigar y sancionar y reparar los daños producidos con la violación a los derechos humanos. O sea, el Estado simplemente no va a estar con las manos cruzadas y decir, ya, vamos a ver que esta persona siga sufriendo ya. Igual lo vamos a solucionar, igual vamos a sancionar al responsable. No, el Estado primero tiene que prevenir. Y en caso de que el sujeto rompa esas barreras de prevención, ya llegar a investigar y sancionar. Pero para eso el Estado, para que sus barreras de prevención no se rompan, tiene que construirse muy bien, tiene que fundamentarse. ¿Y cuál es la base sólida de esto? Obviamente los valores. Los valores son una base sólida para prevenir todo esto. Y después de eso cuando ya todo esté, después de la prevención, investigación, sanción, ya tiene que seguir la reparación de los daños. Porque porque obviamente los afectados no van a ser las víctimas, no van a ser los únicos afectados, no, sino el Estado en general. Porque si al final el Estado no cumple su papel dentro de sus distintas jurisdicciones, las personas no van a tener fe en estos mecanismos. Y obviamente el Estado, lo que tiene que hacer para que las personas tengan fe de nuevo en la justicia es reparar al instante estos daños, subsanarlos. Porque si no, ¿dónde va a estar la fe? Como dicen algunos, al final la ley solo es un aspecto meramente lírico, pero no tiene que ser así. Y bueno, como un compañero también dio a conocer, la justicia en Bolivia acá no tiene tampoco no la tenemos que ver como si fuese, con una mirada negra, con una mirada, por así decirlo, negativa, pesimista, ¿no? Hay distintos mecanismos, pero también nosotros como nos estamos formando con estos talleres, capacitaciones, ya tenemos que analizar y decir, así son las cosas. También conociendo la participación de los demás compañeros. El compañero dio a conocer esto, pero yo opino de esta manera. Ya sé,
ya llega a este consenso y ya llega a deducir varios aspectos, a adquirir herramientas y así ya llega a ser un agente de cambio. Eso es lo más importante, llegar a ser agentes de cambio. Ahora, para ir finalizando, sobre la exigibilidad de los derechos humanos. Sabemos que la exigibilidad de los derechos humanos se basan en los sistemas de protección y promoción de derechos humanos. Protección. Estos derechos tienen que ser protegidos. Promoción. Se debe promocionar, dar a conocer el cúmulo de derechos que tenemos. Entonces, estos gravitan sobre la base del desarrollo de responsabilidades estatales. O sea que el Estado consta de varias responsabilidades. Para que estas responsabilidades estén implementadas dentro de un desarrollo para así cumplir la protección y promoción de esto, o sea, de los derechos humanos. Entre estas responsabilidades u obligaciones se encuentran las obligaciones negativas y las obligaciones positivas. Entre las obligaciones negativas, ojo, esto simplemente lo hablamos desde el aspecto lírico, ¿no? Desde el aspecto de la acción, de no hacer. Por ejemplo, deber de respetar. Dentro de esta obligación, el Estado tiene el deber de respetar, ¿no? Pero ¿qué pasa si no cumple el deber de no respetar? Estaría incumpliendo su responsabilidad. Entonces el Estado tiene el deber de hacer, ¿no? De hacer respetar la norma. Obligaciones positivas de hacer. Por ejemplo, el deber de proteger y el deber de lograr realizar los derechos humanos reconocidos internacionalmente. O sea, de hacer, ¿no? Pero obviamente estos, tanto negativas y positivas, se concentran en esas expresiones para que podamos cumplir con la exigibilidad de los derechos humanos dentro de su protección y promoción. Y bueno, como les hablaba al principio, es importante conocer todo esto, ¿no? De los derechos humanos. Uno, ¿por qué? Porque sabemos que dentro de esos derechos se encuentran igual nuestras necesidades. Y esas necesidades que ya las vimos, que gracias a la pirámide de Maslow ya las podemos categorizar, ¿no? Pero cabe recalcar que esta categoría dentro de esta pirámide no es una categoría jerárquica, sino es una categoría secuencial, que una depende de la otra. O sea, esto mostrando la evolución que tenemos, ¿no? Como personas para llegar a una expectativa, ya sea individual o colectiva. Y lo más importante de todo esto, o sea, lo más importante, ya sea aparte de conocer las características de los derechos humanos, las expresiones dentro de las firmas y ratificaciones, ya sea declaraciones, acuerdos, convenios, tratados, es de que el simple hecho de ser personas, eso es lo más importante, ya gozamos de derechos. O sea, no por lo que, un ejemplo, no por lo que la persona A sea alta y la persona B sea baja, quiere decir de que la persona B o la persona A tenga menos derechos o más derechos con respecto al otro, no. Es por eso que el simple hecho de ser personas nos hace iguales a los demás desde el momento que nacemos. Y eso es lo más importante, esa es la esencia, yo diría la esencia suprema de los derechos humanos. Y también sería lindo, ¿no? Conocer de verdad esa esencia, o sea, reflexionarla, analizarla, y ya después de eso, desgradarnos, ¿no? Nosotros mismos y decir cómo soy yo como persona, como ser humano, y cómo puedo formar parte de estos mecanismos de cambio y llegar a ser un agente de cambio para inspirar, ¿no? Para inspirar a mi comunidad, a mi sociedad, obviamente cada uno siguiendo su propio ritmo, pero lo más importante es actuar y sobre todo hablar y también que estas charlas, sobre todo lo que aprendemos, ¿no? En diversos talleres como este sobre los derechos humanos, que no solo se quede impregnado como
clase, por así decirlo, una clase magistral, un taller magistral, no, sino que también sea tema de conversación común, ya sea en el desayuno, almuerzo, cena, o en distintas salidas, que sea importante, ¿no? Eso, porque eso también nos va a ayudar a cumplir estos objetivos. ¿Cuál es el principal objetivo de todo esto, no? Es luchar contra la violencia de género a partir de la prevención y la denuncia de la misma. Porque sabemos muy bien de que hoy en día, por ejemplo, si vemos los titulares, ya sea Red 1, Unitel, ATV, los periódicos Los Tiempos, El Deber, Página 7, una noticia que tiene en común siempre va a ser de feminicidios, homicidios, asesinatos. La anterior vez vi de que Bolivia sobrepasó el récord de feminicidios a comparación de otros años. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y es por eso que y es por eso que si comprendemos todo esto, también vamos a reestructurar nuestras creencias, porque sabemos que lamentablemente desde pequeños nos dicen cómo se tiene que comportar, cómo nos tenemos que comportar, ¿no? Si somos hombres, cómo nos tenemos que comportar, si somos mujeres, cómo nos tenemos que comportar. Y desde aquí empieza, ¿no? Desde aquí empieza todo, toda esta reflexión y así tener una iniciativa propia. Y bueno, muchísimas gracias por, por su presencia, muchísimas gracias por asistir, por tomarse el espacio. Y bueno, también aprovechando el espacio, no olviden llenar su formulario, ¿no? El formulario de asistencia. Pero para cesar con broche de oro, me gustaría que den sus opiniones, ¿no? Lo bueno es que hay mucha participación. Eso es lo bueno, hay mucha participación, pero los que no participaron, den a conocer igual sus opiniones, sus percepciones, o en el chat. A ver, vamos a ver si en el chat escribieron algo igual. En el chat también. A ver, vamos a revisar el chat. En el chat también. Y bueno, den a conocer eso, ¿no? Ahora, cedo la palabra. Ah, claro, claro, claro. Hasta que estén participando, vamos a pasar de nuevo el enlace de registro. No, Brandon Olivera. Tranquilo, tranquilo, Brandon. No te preocupes. Bueno, ya está. Por si acaso ya está el formulario de registro igual en el chat. Hasta que lo estén llenando los que faltan, pueden dar sus opiniones, ¿no? Tal vez opiniones, comentarios, complementaciones, lo que ustedes quieran. Bueno, algo que podría complementar a lo que usted está diciendo sobre presentar algunas denuncias. Por ejemplo, aquí ha habido varios casos donde no sea como, podemos poner un claro ejemplo. El caso de Janine Áñez, que ha presentado una demanda, no se puede decir demanda, ha presentado contra la Corte Internacional de Derechos Humanos que se estaba vulnerando su derecho. Eso sería un claro ejemplo, pero si revisamos un poquito lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues Bolivia no tiene muchos casos presentados. Estamos en 1% y es pues también como algo que también deberíamos conocer. Si en caso los derechos son vulnerados en el mismo país, pueden estos ser presentados en la Corte Interamericana para que pueda haber un mejor avance. En cuanto a los países que tienen más presentaciones, está España, está México, hasta Venezuela nos gana. Nuestro caso, si en Bolivia no conocemos, es por eso que a veces la justicia o el respeto a nuestros mismos derechos que son vulnerados no avanzan. Y algo más que podría argumentar sería que en cuanto a las leyes y a las normas que están puestas en nuestra legislación, algunas de estas pues tienen varios errores, hay que admitirlo. Nuestros códigos no están del todo perfeccionados. Si podemos revisar un poco los códigos civiles o los códigos penales, pues hay algunas cosas que no tienen algo de coherencia en los mismos artículos. Y sería un poco mejor y también espero de aquí a un tiempo poder presentar o poder renovar los códigos y así poder coadyuvar un poco, ¿no?
para que realmente exista una justicia y un respeto hacia todos, un respeto hacia los derechos de las personas. Eso sería gracias. Muchísimas gracias, Kelly Ramos. Bueno, ¿alguien más? No olviden, reiterando, no olviden llenar el formulario de asistencia. Tal vez alguien más. Dora, María Montesinos, Brisa Ramayo. Fabi Vera. O en el chat tal vez pueden igual dar a conocer sus opiniones, ¿no? Bueno, parece que nadie se está animando, ¿no? A ver, tal vez tú, Jimena Argote. O tal vez Abigail del Carpio. Bueno, parece que no se están animando, ¿no? Bueno, entonces no se olviden llenar el formulario, ya vamos a ir finalizando. Jimena Argote, no, tranqui, no te preocupes. Pero si gustas, puedes escribir tus opiniones en el chat igual, no te preocupes. Bueno, para ya ir finalizando, me gustaría que todos prendan la cámara para una foto grupal. Bueno, no se olviden prender su cámara para una foto grupal. Bueno. Perfecto, si gustan pueden sonreír. A la cuenta de 3 voy a sacar la captura. No olviden apagar su micrófono. Perfecto. A la cuenta de 3 saco la foto. Si gustan pueden sonreír o hacer alguna mueca, algún signo, lo que ustedes gusten. Bueno, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Perfecto. Bueno, todo positivo, salieron muy bien. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por su participación. Bueno, y gracias por acompañarnos en esta linda noche. Y bueno, nos despedimos y les deseo los mejores sueños. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.